Buenas noches. Octava misión del Tábano. Debo reconocer que si bien uno está preparado en Argentina para que nuestra capacidad de asombro siempre tenga algún plus, la verdad que esta desvergüenza de Macri con el tema del correo es algo que yo jamás pensé que alguien podría hacer. Yo pensé que aún ahí había un código, porque en las cárceles hay códigos, en las mafias hay códigos. Evidentemente con esa gente no hay ningún código. Eso es un hecho propio de que están convencidos de tal de su impunidad y está mentalizado que es parte del poder real. La ex empresa de Mauricio Macri, el Correo Argentino, contaba con una deuda con el Estado Nacional que estuvo truncado durante 15 años en tribunales. Y a través de una audiencia en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el presidente se autoperdonó en 70.000 millones de pesos. El Estado Nacional solicitó una audiencia el 19 de mayo de 2016 entre partes y, según se detalla en el expediente, informó que podría prestar conformidad en el caso de mejorarse la propuesta. Por lo que el 28 de junio del mismo año, el Correo Argentino, en una nueva audiencia en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, efectuó una oferta. Como era de esperar, el Estado Nacional aceptó el pago de la deuda con una quita del 98.82%, que representa 70.163 millones, por lo que, según la fiscal Boquín, Fernanda Boquín, es abusiva, implica prejuicio fiscal y, si regular la situación, perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional. De esta manera, Macri solo pagará el 1.18% de la deuda que tenían con el Estado, es decir, se pusieron en los dos lados del mostrador. Como demandados ofrecen y como demandantes aceptan. Según los últimos informes de la Dirección Nacional de Asesoramiento Económico y Financiero de Investigaciones, esta deuda del 2017 sobrepasa los 4.000 millones de pesos y proyectada al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar. Es increíble esto. Es que da 731.324 pesos, millones de pesos. Ahora, a mí tampoco me cierra esto de los 4.000 millones, ya que la deuda por los cánones que nunca pagaron del correo ascendían a 900 millones de dólares en septiembre de 2001, del cual el 69.2 era de la familia Macri, es decir, 623 millones, que a las fechas, sin intereses ni gastos, corresponden a 10.089 millones de pesos. Sí, la deuda original era 623 millones de dólares, que hoy serían 10.089 millones de pesos. No sé dónde sacaron los 4.000 millones de pesos. No sé dónde sacaron. Y encima de eso ofrecen pagar el 1.8 y ellos mismos aceptan. Le digo honestamente, yo hoy me levanté cuando me decepcioné con esto, digo, yo no pensé que podía haber un acto de desvergüenza tan grande como este. Supera absolutamente todo lo inimaginable supera. Yo quisiera saber a ver los que dicen, porque todavía hay gente que dice, lo critican a Macri, pero dice, reconozcamos que la parte corrupción mejoró. Muchachos, si creen que corrupción es solamente quedarse con un vuelto o pedir un sobreprecio, una comisión, me parece que están equivocados. Acá tienen miles y miles de millones. Bueno, hay un gran experimento que está haciendo orden mundial y que, no, como no tiene difusión, nadie sabe nada, que es una cosa curiosísima que está pasando en la India. Y observen este detalle, porque con lo que está sucediendo en la India en los últimos meses, debería ponernos en estado de alerta a todos, pues representa el primer paso decisivo hacia un nuevo escenario que cambiará de forma radical nuestras vidas. El gobierno impulsó en los últimos meses un programa nacional para suprimir de golpe el uso de billetes de 500 y 1.000 rupias, bajo el pretexto de luchar contra el dinero negro.
Estos billetes mañana solo tendrán un trozo de papel. El primer ministro indio Narendra Modi se refería así a los billetes de 500 y 1000 rupias, que desde la medianoche del miércoles pasado dejan de ser legales en el país asiático. Una decisión drástica y repentina para luchar contra la corrupción y el dinero negro. Habrá un límite de cantidades diaria y semanal, más severo en los primeros días, y solo se requerirá una identificación para acudir al mostrador. Es decir, prohibiendo esos billetes, se pretendía impedir que la gente los usara en sus transacciones económicas, saltándose el control de las autoridades y los tecnógrafos al sueldo, ¿no? De hecho, mucha gente que se veía obligada a cambiar el dinero en efectivo no solo tuvo que identificarse al realizar el cambio, con lo que automáticamente quedaba un registro del dinero que cambiaban y de su identidad, sino que muchos se vieron obligados a abrirse cuentas bancarias en las que depositar esos billetes retirados de circulación. Evidentemente todo era una excusa para conseguir un mayor nivel de control sobre la población e instaurar a alta velocidad las bases para la implantación del dinero digital y un control exhaustivo de la población. En otras palabras, los más pobres de entre los pobres y los que anteriormente no tenían cuentas bancarias y no estaban debidamente controlados, ahora ya lo están. Y eso ha sucedido en un país inmenso, con una población de más de 1.200 millones de personas, más del doble que toda la Unión Europea. Un país caótico y extremadamente complejo, y las autoridades se han atrevido a hacerla y se han salido con la suya. Lo mejor del asunto es que si el plan realmente consistía en combatir el llamado dinero negro, ha sido una gran mentira. Solo el 6% del llamado dinero negro se mantiene en efectivo en la India, ya que aquellos que buscan evadir impuestos lo invierten en cuentas de bienes raíces, oro o cuentas bancarias extranjeras, y gran parte del efectivo ilícito que fluye en el sistema se usa para sobornos y policías de políticos corruptos. Esta operación a gran escala, a inmensa escala, es un intento de lograr, entre otras cosas, la identificación y el registro de masas antes no bancarizadas y no grabadas, y el indicio de la naciente economía de pago sin efectivo en la India. Y al respecto se han coordinado dos esfuerzos a gran escala en este gigante asiático. El primero ha sido el esfuerzo actualmente en curso por parte del gobierno indio de obligar a sus 1.200 millones de habitantes a incorporarse al abanico de datos biométrica más grande del mundo. Esta operación de identificación resulta particularmente interesante a la luz del reciente informe de Norbert Haring sobre un programa de la USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, poco difundido por los medios. Parece haber sido el catalizador de este experimento de desmonetización. Tan solo 4 semanas antes de esta operación de gran magnitud en la India, USAID había anunciado el establecimiento de Kastalits, con el objeto de dar un salto cuántico en el pago sin efectivo de la India. El comunicado de prensa del 14 de octubre afirmaba que Kastalí marcaba la siguiente fase de asociación entre USAID y el Ministerio de Hacienda de la India para facilitar la inclusión financiera universal. Como podemos intuir, el esfuerzo por registrar biométricamente a la población y el esfuerzo por realizar una transición hacia una economía sin efectivo están de hecho íntimamente relacionadas. Son dos cabezas del mismo monstruo, como señala Haring Alok Gupta, el director de incubación de proyectos de Kastalí. Fue un miembro original del equipo el que desarrolló el sistema de identificación biométrica del gobierno de la India, Aadhaar. Y tal como se ha revelado en el Foro Económico Mundial de Davos, la India va a saltarse el paso previo de pasar del dinero en efectivo a los pagos sin efectivo basados en tarjetas e irá directamente a los pagos electrónicos biométricos. El presidente ejecutivo de la principal agencia de desarrollo económico de la India dijo a los asistentes al Foro Económico Mundial en Davos que el país podría introducir pagos biométricos dentro de 3 años, eliminando así la necesidad de efectivo y métodos típicos de pago electrónico como las tarjetas de crédito. Amitabh Kant, director de la Institución Nacional para la Transformación de la India, lo declaró en forma espeluznante a la CNN. Cada uno de nosotros en la India será un cajero ambulante. Nuestra inminente esclavitud y una cruda realidad que nadie quiere aceptar
Y ahora, a la luz de los acontecimientos, centrémonos en algunos de los aspectos más importantes de este asunto. Lo primero que debe llamarnos la atención es la magnitud inmensa de esta operación y la dificultad que representa. Lo están haciendo en el segundo país más poblado del planeta. Un gigantesco mosaico de pueblos, estados con poderes casi federales, castas, tribus y creencias. Un auténtico continente en sí mismo caótico por excelencia. Esto implica que el nuevo orden está avanzando a marchas forzadas, a toda máquina, de manera que parece imparable. Además, hay un aspecto que a nadie debería pasárselo por alto, y es que la India es un país de los BRICS. Recordemos lo que ya advertí sobre los BRICS en el artículo La incómoda verdad sobre Goldman Sachs, Trump y los BRICS, que no quieren que veamos. Los BRICS son la creación de Goldman Sachs, nacida del siempre fértil vientre de esa entidad para crear las bases del nuevo orden, que estamos viendo desarrollarse. Y el hecho de que precisamente en un país de los BRICS se esté avanzando de esta manera hacia la implantación de las bases del nuevo orden mundial, cuya base es la tecnología, nos debe abrir los ojos sobre la influencia y el papel que tiene Goldman Sachs en la implantación de este objetivo de las élites. Y reitero el mensaje que ya hemos dado otras veces. Olvídense de las luchas geopolíticas por el poder, pues esa es una pelea entre nuestros verdugos. La clave de la implantación del nuevo orden radica en la tecnología y en nuestra esclavitud como individuos a ella. Fíjense bien, es el desarrollo tecnológico el que está marcando la pauta de todas las medidas que van implementándose. Todo gira alrededor de la tecnología, todo. La persecución del fraude fiscal es un subterfugio usado para perseguir los pagos con dinero en efectivo y por lo tanto es la base de la implementación del dinero electrónico como medida de control masivo, algo que solo es posible en estos momentos si todo el mundo tiene un smartphone. Todo ha seguido un guión perfectamente establecido. Primero se desata una crisis en el año 2008, en gran parte provocada por la actuación crucial de Goldman Sachs por la venta de hipotecas basura. Y a partir de ahí, cuando los estados entran en crisis de deuda, se empieza a hablar de la necesidad de perseguir el fraude fiscal e implantar el dinero electrónico. Lo he dicho varias veces. El día que implante el dinero electrónico, usted es el esclavo directamente. Puede tener la fortuna del mundo y usted querrá irse de su país si lo persiguen, pero si el dinero es electrónico no tiene cómo sacarlo, por más que tenga. Y si alguien le pide plata para sacarlo del país, a usted no puede pagarle a esa persona para sacarlo porque no tiene dinero para pagarle, porque le bloquean su cuenta y usted es un paria. Y esto, fíjese que está complementado con otra cosa que está haciendo la India con el oro. India era el mayor importador consumidor de oro para la joyería de todo el mundo. En el 2013 tuvo una caída de importaciones a más de la mitad. En India comienza en 2016 la retirada del oro en circulación. Joyas y avalorios de oro son intervenidos por la policía en los domicilios de la gente. Joyerías, templos religiosos de lo que tendrán 3.000 toneladas. Dada la baja reserva de oro de la India, el gobierno decidió que el mismo año 2013 comprar oro de sus ciudadanos, pero 3 años después, en el 2016, el gobierno ha pasado de la compra al expolio e incautación. En el 2008 el oro en la India se convirtió en la mayor valor de refugio antes de las fluctuaciones de los mercados. India confisca el oro. Policía y agentes de gobierno entran en las casas, joyerías y templos religiosos para llevarse el oro. El nuevo orden mundial es comunista, señores, yo estoy cansado de decirlo. Es una mezcla de comunismo. Es esto que está pasando en Argentina, por ejemplo. Con el gobierno anterior, con la parte de la izquierda se queda con la cultura y la educación para llevarnos al país a lo que nos llevaron, y la otra parte se lleva el saqueo. Ese es el comunismo del siglo XXI. El acuerdo entre los que siempre se tocaron desde 1917, siempre se tocaron. Dos extremos. Y lo que se viene, y los principales bancos del mundo como el Fondo Monetario, el Banco de París, el Banco Mundial, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá y bancos centrales comenzarán a exigir el pago de la deuda en oro para combatir la inflación. Y los países que no tengan oro serán embargados por estos grandes bancos mundiales.
Nosotros regalamos el oro. Como nos sobra, lo regalamos. Y el Banco de Canadá son los que lo va a exigir, se lo están llevando de acá. Por eso, y de forma preventiva, se están llevando el oro de los países donde tienen conocimiento de su existencia. ¿Se dan cuenta? Gaddafi tenía la idea de que podía desbancar el dólar con sus enormes reservas de oro, que fue el principal motivo del bombardeo de Libia, cuyo botín de oro se repartieron a la Reserva Federal, Francia e Inglaterra. Piratas si los hay. Lo mismo ocurrió en Ucrania. Este es el único motivo de la revolución de Maidán impulsada por Estados Unidos y las organizaciones de Soros. Apropiarse y vaciar las reservas de oro de su banco central, que fue llevado taciturnamente al aeropuerto para ir en un avión camino de la Reserva Federal en Nueva York. Lo mismo ocurrió con la fabricación de ingeniería de las ondas HARP y crear el tifón Haiyan en Filipinas para apropiarse del oro de General Yamashita. Es el preludio de la implantación del microchip, que ya se hace obligatorio en Estados Unidos en el 2017, al menos según la ley aprobada por Obama, esperando a ver qué pasa con Trump, si le validez a esto. Y en España ya se implanta a los jóvenes en las discotecas. En el Vaticano a sus empleados. El orden mundial está acá, ya. Están tomando medidas cada vez más cerca de la realidad. Si nosotros pensábamos que esto era para mucho tiempo más adelante, ya están tomando medidas para adelante. Ahora, esto va a cambiar en muy poco tiempo. El mundo cambia en muy poco tiempo. Si no hay una cosa caótica, violenta que termine con esto, en muy poco tiempo tenemos esto como que nadie. Con un gobierno como que tenemos en Argentina nosotros acá, con el gobierno de Macri, que mañana digan que hay que ponerle el chip a todo, a 40 millones de personas, pero no tiene ningún problema. ¿Que hay que sacar el dinero? Tampoco tiene ningún problema. Si no se puede sacar el dinero porque no hay cajeros en la Puna o en la Patagonia, bueno, que se jodan. No consumirán. Total, que les importa. A ellos no les importa absolutamente nada. Si yo lo dije en el programa anterior, vienen por la tierra y la quieren vacía. Buenas noches.